¿Ya? ¿Están? Pues buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta rueda de prensa que después de la parada de la anterior a la que no pudo ser así de manera presencial en la del 2019, bueno, pues volvemos otra vez a explorar realmente y a explicar pues todos estos datos que, como sabéis, el Instituto de Estadística pues casi diariamente está lanzando información, pero esta está más pormenorizada a los municipios, dado que toda la información que vertemos a lo largo del año de datos estadísticos, tanto económicos como sociales, pues en el ANLA lo que se hacen es resumir y además detallar municipio por municipio, ¿no? Respecto a su estructura del ANLA, pues mantiene la estructura, son en torno a siete capítulos, 5 anexos y más de 300 indicadores de los 388 municipios. Comentar también que hay aparte de lo que es la información en Excel y lo que es la información en Word, pues hay unos mapas interactivos que son bastante interesantes, porque además de una manera muy visual y muy gráfica, pues se puede ver rápidamente el comparativo de cualquier población. Os invito que, aparte de lo que es el documento general, pues miréis también el cuadro sinóptico donde aparece todo el tema de la relación de indicadores y documentos que hay, lo que le llamamos el documento índice. Y a partir de ahí, bueno, pues hay ya un desarrollo capítulo por capítulo que se detalla de manera general y enfocada a las poblaciones de más de 5.000 habitantes en lo que es el resumen general, pero que después, pormenorizadamente, en cada capítulo, con sus anexos en Excel, viene detallado municipio por municipio. El primer capítulo son los indicadores económicos, donde aparece la renta media por persona, el PIB por habitante, la deuda municipal, una serie de indicaciones, oficinas bancarias, parques de vehículos, ya lo podréis ver más detalladamente. Centrándome en uno de los indicadores, que puede ser quizás más llamativo, el PIB por habitante de 2019, que es el último dato, pues vemos ahí que el PIB por habitante en Extremadura se situó en 2019 en 19.366 euros por persona. Existen ahí los municipios que tienen mayor PIB en Cáceres, en la provincia de Cáceres son Cedillo y Alcántara, en la provincia de Badajoz son Alconera, y centrándonos en los municipios que tienen de más de 25.000 habitantes, pues vemos el tema de Badajoz, ¿no? Comentar, además, que curiosamente tenemos un diferencial o un gap positivo del PIB en referencia a España, que va incrementándose con las anteriores. Ahora tenemos un diferencial frente al último dato, el penúltimo alto del 2015, de más de 2,2 puntos, ¿vale?, con respecto a lo que es el PIB por habitante. Con respecto a la renta media por persona, puede decir que la renta media por persona está fijada en 9.636 en 2018. Los indicadores veréis que están referenciados unos al 2020, otros al 2018, otros al 2019, son los últimos datos que tenemos siempre en referencia. La provincia de Cáceres está por encima, con un 3,9% sobre la media, y la provincia de Badajoz un 2,3%. El municipio, además, también reseñamos con la mayor renta media por persona, es Almará, con 13.989 euros por habitante, frente al que tiene menos, que es Paloma, con 6.561. Con respecto a la deuda municipal, pues resaltar cosas del directo y que no he tenido en cuenta. Que con respecto a la deuda municipal, que, bueno, en principio en general tenemos 151 euros, es casi el 40% de la deuda de España, quiere decir que Extremadura está muy por debajo de la deuda nacional, pero resalta, bueno, pues que el diferencial entre provincias, en la provincia de Cáceres está por encima en un 3,9 y la provincia de Badajoz está por debajo con un 2,3, pero resalta también que el 70% de los municipios de la provincia de Cáceres y el 49% de la provincia de Badajoz no tienen deuda al terminar el 2020. Es un dato, yo creo que bastante importante, ¿no? Centrándonos en el capítulo 2, que es los índices demográficos, que comprenden, bueno, pues en su estructura la carga poblacional real de los municipios, el movimiento natural de población, la tasa de maternidad y un anexo con el crecimiento y la agresión de la población. Centrándonos en uno de los indicadores, población vinculada. Sabéis que la población vinculada es la población que tienen por el censo municipal, más lo que es atracción turística, atracción comercial y por la parte de educación. Pues bueno, pues la ciudad de Badajoz incrementa su población residencial
en un día medio en más de 86.000 personas. Esto significa que solo por lo que es la ciudad de Badajoz incrementa un 57% la población. Con respecto a Cáceres, el incremento es de un 43% con 49.000 personas más. Si nos vamos al movimiento natural de población, he puesto aquí una serie de indicadores, los que tienen más nacimientos, los que no existe ninguna disfunción, los que no hay ningún nacimiento o los que no hay ningún matrimonio. Bueno, pues destaca en más nacimientos, pues en la provincia de Badajoz hay 7 municipios, concretamente Almendralejo, Guadiana, me lo está jugando mal esto. ¿No se ven? Si es lo que ha pasado. Ahora, vale, perdón, le voy a dar eso. Que decía que con más nacimientos existen en Badajoz 7 municipios que son Almendralejo, Guadiana, San Pedro de Mérida, La Morera, Rena, Lobón y Paloma, que son los que tienen más nacimientos, y en la provincia de Cáceres destacan 6, Majada, Saucedilla, Aldeanueva del Jerte, Segura de Toro, Tietar. Con respecto a ninguna defunción, pues tenemos en la provincia de Badajoz un municipio, que es el Carrascalejo, y en la provincia de Cáceres 5 municipios, Casa de Mirabete, Garbín, Higuera, Segura del Toro y Toril. Donde no ha habido ningún nacimiento, pues solo tenemos 9 municipios en la provincia de Badajoz y 50 municipios en la provincia de Cáceres. Y sin ningún matrimonio, estos son datos del 2020, os podéis imaginar, son matrimonios registrados y están influenciados, como es obvio, por el tema de la pandemia, pues en la provincia de Badajoz hubo 40 municipios y en la provincia de Cáceres 116 municipios. Con respecto al saldo migratorio, hay una cosa curiosa que aparece en comparativo con los dos atlas anteriores, el del 2015 y el del 2017-2019, que eran con datos del 2015-2018, en el que el saldo migratorio en aquellos años que se publicaron el atlas eran negativos, con tasas del menos 2,3 en el 2015 a datos del 2015 y del menos 1,1 a datos del 2018. Sin embargo, ahora la tasa de migración en esta publicación que hacemos ahora es superior, incrementándose en un 2,23%. Con respecto al crecimiento o disminución de la población, pues la población de Extremadura se ha visto, como ya yo creo que es sabido por todos, en los últimos 10 años se ha visto reducida, pero bueno, sabéis también que se ha aprobado recientemente, concretamente el día 24 de febrero y además con unanimidad por el Pleno de la Asamblea, pues la Ley de Medidas entre el reto demográfico y territorial de Extremadura, que será publicado en el DOER en los próximos días. Centrándonos en este dato de crecimiento o disminución poblacional, pues vemos que un cambio hacia el crecimiento lo tienen 30 municipios, concretamente 5 municipios en la provincia de Badajoz y 25 municipios en la provincia de Cáceres. Es decir, que, por ejemplo, el municipio de más de 25.000 habitantes que destaca con este crecimiento, con un cambio hacia el crecimiento, es Badajoz. No han dejado de crecer 13 municipios, concretamente en la provincia de Badajoz 4 de ellos y en la provincia de Cáceres 9. Y entre los municipios de más de 25.000 habitantes que no han dejado de crecer están Don Benito y Mérida, concretamente. En aquellos que ha disminuido la población, que es el 81% de nuestros municipios, pues en la provincia de Badajoz el 89,6% y en la provincia de Cáceres el 74,7%. Centrándonos en los municipios de más de 25.000 habitantes, han disminuido la población, tanto Plasencia como Villanueva. Aquí veréis lo que os comento, un ejemplo de lo que serían unos mapas, de los mapas que vienen a eso, pues en este caso el mapa que está dedicado a municipios con cambio al crecimiento y que no han dejado de crecer, pues veis en distintos colores y después, bueno, no está interactivo en este gráfico porque simplemente es una imagen, pero si os metierais en los mapas interactivos, nada más que pinchéis sobre uno de ellos, pues da los datos precisos de cada uno de los municipios. Con respecto al índice de bienestar social y sus áreas comerciales, bueno, pues me acompaña Beatriz, que es profesora del Instituto de la Autónoma de Madrid y que es colaboradora con el Atlas Socioeconómico, pues yo creo que desde siempre. Esta es la 6ª edición y desde siempre está colaborando con nosotros. Así que, Beatriz, sin más, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Bueno, pues yo voy a hacer alusión a 2 de los indicadores así pues especiales, ¿no?, de este Atlas, porque son indicadores porque no es común ni habitual encontrar en otro tipo de publicaciones. En concreto, el indicador social de bienestar, que es un indicador sintético y objetivo, que trata de aproximarse todo lo posible a ese concepto abstracto, que aunque todos tenemos en mente, pero es un concepto abstracto y multidimensional, que es el bienestar.
Y precisamente por lo abstracto del concepto, cuando abordamos la construcción de este tipo de indicadores, tenemos muy presentes la definición, ¿no?, del bienestar y también de sus dimensiones. Por eso, si bien este indicador no estaba en el primer Atlas, pero sí que se incorporó muy pronto, la metodología que hemos ido aplicando no ha sido, o sea, siempre ha sido la misma, pero la composición de variables y dimensiones ha ido cambiando precisamente para ir mejorando cada vez más ese dibujo de bienestar que nosotros tenemos en mente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha generado este indicador? Pues partiendo de la información disponible, que a nivel municipal todos aquí sabemos que es escasa y precisamente proyectos como el Atlas intentan poner solución a esa limitación de información. Bueno, pues a partir de la información disponible a nivel municipal y de variables también de elaboración propia, hemos llegado a una selección de 14 variables que se agrupan en 7 dimensiones, componentes o índices parciales, que son el nivel socioeconómico, la salud, empleo, oferta de servicios, accesibilidad, participación social y entorno natural. Y las agrupamos, estas variables, estos componentes, a través de una metodología que es el método DP2, que sin entrar en cuestiones metodológicas, simplemente decir que la ventaja que tiene respecto a otros es que aprovecha toda la información de las variables que contiene, pero eliminando la información redundante, ¿no? Entonces, es un indicador que se genera paso a paso, primero entra una variable, después la otra, y siempre en cada uno de esos pasos se va eliminando la información que estaría repetida, ¿no? Con esa metodología obtenemos un índice que tiene media 100 para el total de la región y que nos permite generar un ranking de bienestar social y también de esos indicadores parciales, ordenándolos pues, de mayor a menor bienestar como aparecen en el Atlas, ¿no? Al hilo de esto, sí que nos gusta siempre llamar un poco a la cautela en la interpretación del índice de bienestar de los municipios más pequeños, porque muchas de las variables que forman parte del índice se relativizan respecto a la población de los municipios y eso hace que en algunos indicadores obtengamos valores que aparentemente están muy disparados, ¿no?, muy por encima de la media. Por eso la cautela en la interpretación de esos municipios pequeños. Y como principales resultados, ahí tenemos el mapa, ¿no?, el dibujo del bienestar en su distribución territorial. Lo que podemos ver, según observamos el mapa, el de arriba, ese, es que los principales o los mayores valores en el índice de bienestar social se ubican en los grandes municipios en cuanto a población y su entorno más cercano. Y esto guarda relación con el hecho de que si hiciésemos un mapa para los componentes del bienestar social, los que aparecen en la diapositiva a la derecha y que acabo de mencionar, pues veríamos que el mapa resultante de la distribución espacial de la accesibilidad y el mapa resultante de la distribución espacial del nivel socioeconómico serían muy parecidos a este. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las locomotoras del índice de bienestar social, es decir, los componentes más fuertes para generar ese dibujo de bienestar social por municipio son precisamente la accesibilidad y el nivel socioeconómico. La accesibilidad la generamos teniendo en cuenta la accesibilidad de los municipios a las cabeceras de área en tiempo de viaje, a esas cabeceras de servicios de las que hablaré a continuación, y también los vehículos por habitante. Y luego, por otro lado, el nivel socioeconómico incluye el nivel educativo y la renta disponible por habitante. Luego hay otros componentes, como por ejemplo el de entorno natural, que en otro tipo de indicadores, con otra metodología, hay veces que quedan relegados a un tercer plano prácticamente. Y en este caso, bueno, pues se posicionan de una forma a lo mejor que no esperaríamos a municipios que por accesibilidad no se encontrarían con altos niveles de bienestar, pero que son unos privilegiados en entorno natural, ¿no?, como por ejemplo toda la zona del norte de Cáceres, la Vera, el Jerte, las Urdes. Bueno, pues este índice de entorno natural los posiciona en otro lugar, ¿no? Y luego, ya pasando a las áreas y subáreas comerciales, por definir los conceptos que ayudan siempre a la interpretación, definiríamos un área comercial como el espacio geográfico formado por municipios que se sienten atraídos comercialmente por un municipio que pertenece al área y que es el de mayor dotación
comercial y que llamamos municipio cabecera de área. En Extremadura tendríamos 5 cabeceras de área, que serían Badajoz, Cáceres, Mérida, la bicabecera Don Benito Villanueva, que siempre desde el primer atlas lo hemos considerado como un único municipio, ¿no?, a efectos de la definición de áreas comerciales, y Plasencia. Y luego, cada una de estas áreas puede ser simplemente un área o puede, a su vez, tener subáreas. Entonces, en el caso de que un área tenga una o varias subáreas, estas subáreas son de nuevo un espacio geográfico formado por municipios que se sienten atraídos en primera instancia por el municipio comercialmente más dotado de esa subárea, al que llamamos cabecera de subárea, y en segunda instancia por el municipio cabecera de área. Un aspecto relevante, ¿no?, cuando se trata esta información es que, si bien la definición de áreas y subáreas comerciales se basa en criterios puramente comerciales, lo cierto es que son a su vez cabeceras de servicios en general, porque donde hay mayor dotación comercial siempre encontramos más servicios financieros, de ocio, salud, administrativos. Entonces, lo que nos gusta decir es que la población de los municipios que se sienten atraídos por una cabecera de área o una cabecera de subárea se desplazan a esas cabeceras no solo a efectos de hacer sus compras más o menos habituales, sino también pues, para arreglar un papel, para ir al médico, y aprovechan el resto de servicios, ¿no? Como resultados más destacables, ya pasando más a cuestiones de datos, bueno, pues que Badajoz es el área comercial más grande de la región, de forma que atrae directa o indirectamente, es decir, directamente a su cabecera de área o a través de sus cabeceras, atrae a más de 700.000 personas. Son personas que realizan ciertas compras más o menos habituales en ese área, ¿no? Parte de esos municipios pertenecen afuera de la región, a Portugal, en concreto a los distritos de Évora y Portalegre. Y es que vemos que hay atracción comercial de población de Portugal en 2 áreas, en la de Badajoz, como acabo de decir, y también en la de Cáceres a través de la subárea de Valencia de Alcántara. ¿Vale? Eso quiere decir que hay habitantes de fuera de la región que gastan dinero en compras, ¿no?, en la región, pero luego también está la otra parte de esto, ¿no?, las fugas comerciales. Las fugas comerciales serían debidas a población de municipios extremeños que realizan parte de sus compras en municipios de fuera de la región y, por lo tanto, su gasto se queda fuera de la región. Serían municipios que pertenecen a las áreas de Talavera de la Reina, de Córdoba, de Sevilla, Salamanca, etcétera. Y, bueno, con esto quedaría, espero que haya dado un poco de luz sobre estos 2 indicadores. Pues muchas gracias, Beatriz. Sigo entonces con el capítulo 5. ¿Vale? El capítulo 5 pues, desarrolla los indicadores de emprendimiento, que incluye el número total de actividades de emprendedoras extremeñas desagregadas por sectores productivos y con el índice de actividades emprendedoras, índices de participación sectorial y de especialización. Resaltar además que los datos que se incluyen en esta edición del Atlas 2021 no son comparables, y hay que advertirlo, con los anteriores, debido a que, aun manteniendo la metodología de determinación de variables, se han visto modificadas las fuentes de información, pasando de utilizar la base de datos de empresas asesor a datos facilitados por la Seguridad Social. De ahí en insistir que, aparte del documento central, del general y los índices, pues que se vean también los anexos y la metodología en cada uno de los capítulos. Analizando la información de este capítulo, comprobamos que en el 2021 existían en Extremadura 113.235 actividades emprendedoras, localizadas solo en el municipio de Badajoz el 12% del total. Dentro de la estructura productiva de cada municipio y comparándolo con la media de la comunidad autónoma, en los casos más extremos nos encontramos que el municipio, por ejemplo, mayor especialización emprendedora en el sector primario es en Garguera, en Cáceres, con un 83,3%, en Valdecañas del Tajo, el cual destaca por la especialización en construcción, con un 57,1%, y en actividades financieras e inmobiliarias en el 14,3%. Valverde de Burguillo, con un 38% de su actividad emprendedora dedicada a la industria, o Rodillo de Gata, con una especialización en hostelería del 80% sobre el total de negocios.
En cuanto a los 7 más grandes municipios de población en la región, con una población superior a los 25.000 habitantes, comentar que aunque todos muestran una especialización superior en el sector de servicios, pues el municipio de Almendralejo tiene una especial especialización en el sector industrial, así como Plasencia y Villanueva en el sector de la construcción. Con respecto a los indicadores, ya para terminar, del capítulo 6, indicadores de evolución, y el capítulo 7 de mancomunidades, pues bueno, comprobarán que el capítulo 6 desarrolla la evolución de los indicadores estáticos, presentando una serie de históricos desde el 2020, que es bastante interesante, con 21 variables de indicadores socioeconómicos para cada uno de los 388 municipios de Extremadura, ofreciendo además de estos indicadores municipales a nivel regional la evolución de la audiencia de medios de comunicación y de la sociedad de la información, tanto a nivel provincial como de esperanza de vida. Detallamos en el capítulo 7, ya para finalizar, los indicadores básicos de las mancomunidades de Extremadura, que es otra agregación que hacemos dentro del tema de municipios, mostrando todos aquellos indicadores socioeconómicos que antes habíamos hecho a nivel municipal, como pueden ser por la edad media, la renta, la población, la renta media por persona, la tasa de paro registrado, el PIB por habitante. Toda esta documentación, como os digo, se complementa además con todos los mapas interactivos, que además os invito a que los manejéis, porque es el esfuerzo no solo de la colaboración con el equipo de Beatriz, sino pues con el gran equipo humano que tenemos en el Instituto de Estadística y del cual me siento muy orgulloso. Por lo tanto, me gustaría que toda esta información que es utilizada precisamente por investigadores y por analistas, pues bueno, pues también los medios de comunicación os invito a que existáis, porque hay bastante información relativa municipio por municipio que yo creo que es bastante interesante. Así que os invito sin más a que visitéis la página, que es muy fácil de cliquear, que es estadística.juntaes.es, en el que encontraréis toda la información. Y sin más, pues muchísimas gracias por la atención. Siento haber sido muy rápido, pero eran muchísimos datos, muchísima condensación de todo lo que aparece. Son más de 300 indicadores distribuidos en todos los municipios y he intentado trasladaros lo más importante, aunque casi seguro que vosotros encontráis también, en la medida que podáis, pues otros indicadores que os parezcan relevantes. Sin más, pues, si tenéis alguna pregunta. Muy buenas. No sé si es profesora. ¿Le llamo? ¿Sí? Sí, sí. Es que hay veces que hay investigadores que no son profesores. Sí, soy profesora, sí. Beatriz, en todo caso, si me permite. Como ha medido el índice de bienestar social y creo que en anteriores ocasiones también, nos gustaría que nos dibujara qué ha cambiado en la región. Es decir, cómo estábamos y cómo estamos ahora a partir de los datos que revela. Bueno, a ver, precisamente por la cuestión que he dicho al inicio, de que este indicador de bienestar lo vamos haciendo evolucionar en función de la información disponible, también de nuestra propia metodología, pues no siempre se pueden hacer comparaciones muy directas entre un atlas y otro. No obstante, ¿dónde ha cambiado más el bienestar? Pues fundamentalmente, si comparamos los datos de este atlas respecto a los del anterior, hemos enriquecido mucho la parte de entorno natural. Por lo tanto, todos esos municipios del norte de Cáceres, que a lo mejor antes, del norte de Cáceres y también algunos de la zona de regadíos y demás, que a lo mejor antes tenían algo menos de bienestar, ¿no? Hemos generado una mejora en el indicador que los ha posicionado mejor que en otros años, ¿no? Pero lo que es el dibujo de los grandes índices de bienestar en torno a los municipios que son pues, cabeceras de áreas o grandes municipios de más de 25.000 habitantes y su entorno, eso permanece igual, precisamente porque, como he dicho antes, los dos componentes, las dos dimensiones más importantes y que más dibujan el mapa de bienestar son precisamente la accesibilidad y el nivel socioeconómico. Bueno, principalmente, pues, si quieres. Es la central nuclear. Claro. Sí, es eso.
Igual que, por ejemplo, también siempre ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues que municipios, a lo mejor como Cedillo, que son muy pequeñitos, aparezcan también con unos valores muy elevados, pues se deben también, en ese caso, a la central hidroeléctrica, ¿no? O Altonera, por ejemplo, por el tema de la cementera. Ahí date cuenta que es un numerador y un denominador. Al final es actividad, es PIB, y además después en el denominador está el número de habitantes, ¿no? Por eso también, incluso al hilo del índice de bienestar, y es que sucede en todos los indicadores, como el denominador, que suele ser la población, es pequeño, además se junta con que en esos municipios el PIB es muy, muy elevado por esa actividad económica que poseen, pues aparecen indicadores muy disparados, ¿no? frente a otros municipios. De todas maneras, precisamente ese dato para los alcaldes, para las corporaciones locales, es muy interesante ir viendo su evolución, porque le vas diciendo, ellos sí que tienen y saben perfectamente los detalles de la población, qué es lo que está afectando, ¿no? Eso es, tanto para analistas como para las propias entidades locales, el Atlas es una fuente de información bastante importante, y sobre todo por diferencias entre unos y otros, ¿no? Pero siempre sí, viendo la metodología. La metodología es importante verla porque hay concretamente dos indicadores, dos de los indicadores que han cambiado la metodología. Precisamente, nos gustaría que nos valorara el PIB por habitante. ¿Qué evolución han visto a lo largo de los años? ¿En cómo estábamos y cómo estamos ahora? Y sobre todo ese diferencial con el resto de España. Lo mencionaba al principio, pero un poco ¿qué conclusión se puede extraer? Bueno, hablaba que el PIB por habitante en Extremadura, el PIB per cápita, ¿vale? Es de 19.366, comparado con España, que son 26.426. Bueno, pues ahí hay un gap importante, ¿no? Pero ese gap, lo que comentaba, que ha sido disminuido. Y además lo comparo con el dato del 2015, no con el que aparecía en el Atlas socioeconómico, porque los datos muchas veces que aparecen en el Atlas son provisionales, hay que decirlo, sino ya con el real, ya que está ajustado. Entonces, con el real ajustado, el PIB per cápita que había en el 2015 concretamente, pues tenía 2,2 menos que antes. O sea, estábamos ahora mismo en el 73 y antes estábamos en el 70,9. Si nos referimos ahora al último dato, ya no hablando del ALDA, pero por si me lo preguntas, pues ya te lo digo, me adelanto, ¿cómo vamos ahora? Bueno, pues también hemos crecido, o sea, del 70,9 que teníamos en el 2015, estamos ya en el 73,1, pero el último dato, que es el del 2020, el PIB per cápita, está en el 77,2. Quiere decir que ese gap que tenemos entre Extremadura y España, pues se va cortando. De todas maneras, bueno, tenéis, como os digo, en tanto el documento de general, que se fija en las poblaciones de más de 5.000 habitantes, como después los interactivos, el mapa interactivo, pues es una especie de resumen de lo que aparecen después en los Excel, que quizá a lo mejor sea más laborioso entrar, ¿no? Bueno, pues sin problema. Como he dicho, tenemos un pedazo de equipo de profesionales en el Instituto de Estadística, que no lo he comentado, pero vamos, me acompaña la jefe de servicio, que para mí es mi mano derecha, y Fátima, que son también los que están en el día a día, ¿no? Tan importante. Eso para que os acordéis.